Hola, mi nombre es Erwin Montero, estudiante de Ingeniería de Sistemas del cuarto semestre de la Universidad de La Guajira Extensión Maicao. En el día de hoy tengo el gusto de explicarle acerca de lista circular doblemente enlazada, dándole una pequeña definición de qué es lista en estructura de datos. Una lista en estructura de datos son aquellas que nos permiten agrupar elementos de manera organizada. Las listas están compuestas por nodos. Estos nodos contienen datos o valores y un puntero a otro nodo. Ahora sí, le explicaré qué es lista circular doblemente enlazada. La lista circular doblemente enlazada contiene nodos, los cuales contienen enlaces similares a la lista doblemente enlazada, en excepto el enlace anterior, el primer nodo, que apunta al último, y el último que apunta al primero. Ahora sí, voy a explicarle un programa, lo cual pide un programa o carrera del usuario y pueda eliminar, visualizar, eliminar antes, eliminar después y salir del programa. Ahora sí, lo primero que haré en mi código es nombrar las diferentes librerías que utilizaré durante todo el programa. Bueno, lo primero que haré es crear una estructura, la cual llamaré lista, donde la cual tendrá una variable tipo char, la cual le asignaré como nombre R, que contiene 30 caracteres. Luego llamo otra vez a mi estructura que fue creada anteriormente, que la asigné como nombre lista, lo cual asignaré dos apuntadores que son siguiente a anterior. Luego a la estructura le declaro diferentes apodos que son cabeza, P, auxiliar, F, QD y FD, los cuales los declararé null para que estén vacíos. Ahora sí creo mi clase. Ahora sí creo mi clase principal, la cual declararé una variable tipo entero, la cual le coloqué como nombre ojo, y declaro la diferente función que utilizaré durante todo el programa. En este programa se utilizará la función insertar por la derecha, insertar por la izquierda, eliminar a la derecha, buscar un elemento de la lista, visualizar por la derecha, visualizar por la izquierda, eliminar después, eliminar antes y sobre todo salir del programa. Ahora declararé una función, un do while, para que repita nuestro menú. Declararé la función clrscr, la cual nos sirve para limpiar pantalla. Lo que ve a continuación son los diferentes pantallazos que utilizaré durante todo el programa, para que vea el usuario las diferentes opciones que tiene al momento de ejecutar dicho programa. Utilizaré otro pantallazo que muestre en pantalla que digite la opción que desea realizar y que la guarde en la variable ojo, que fue la que mencioné anteriormente, que es de tipo entero. Ahora hago un withshort que me servirá para crear el menú, la cual asignaré como la variable ojo, que fue la que digitó el usuario, el número de información que dé el usuario me entrará a cada uno de los casos donde se encuentran las funciones. Un ejemplo es si el usuario digita el número 1, entrará la función al caso número 1 y entrará la función insertar D. Este verbo que se utiliza aquí es para repetir de nuevo el menú, así consecutivamente. Si el usuario digita el caso número 9 o el número 9, entonces le mostrará en pantalla programa finalizado. Esto se hace para cuando el usuario pueda salirse del programa. Un while que tendrá una opción ojo diferente a 9, entonces que vuelva y repita o muestre en pantalla nuestro menú. Ahora sí, trabajaremos nuestras funciones. La primera función que trabajaré es insertar por la derecha.
abro corchete, utilizo la función CLR SSR para limpiar pantalla. P le asigno cabeza. Esto lo hago para que P comience igual que cabeza. Ahora, auxiliar es igual a estructura lista, mayo, synset estructura lista. Esto lo hago para crear nuestro nodo. Ahora le digo al usuario que me muestre el programa, que le muestre un pantallazo al usuario que digite su programa, la cual será guardada en nuestro nodo con la variable R, que fue la que mencioné en nuestra estructura. Auxiliar apuntador siguiente va a ser igual a cabeza. Auxiliar y apuntador anterior va a ser igual a la P. Como le dije anteriormente, P va a ser igual a cabeza, por lo tanto va a tener la misma información. En este caso es cuando se crea el nodo por primera vez. F va a ser igual a auxiliar. Ahora creo una condición: si cabeza es igual a null, o sea, si cabeza está vacío, entonces cabeza se le va a asignar a auxiliar. Si no, entonces se utiliza un simple while. P apuntador siguiente es diferente a cabeza. Si cumple esa condición, entonces P es igual a P apuntador siguiente. P apuntador siguiente es igual a auxiliar. Auxiliar apuntador anterior va a ser igual a P. Y P apuntador anterior va a ser igual a auxiliar. Auxiliar apuntador siguiente va a ser igual a cabeza. Por ahora ya terminamos la función insertar D. Ahora trabajemos con la función insertar I, que viene siendo insertar por la izquierda. Se abre llave, se utiliza el código CLRSCR para limpiar en pantalla, como dije anteriormente. Ahora sí, trabajemos con nuestro código. Entonces P se le asigna a cabeza. Entonces auxiliar es igual a estructura lista, mayo system struct lista, como dije anteriormente, es para crear nuestro nodo. Ahora que muestre en pantalla que digite el programa, ahora se dice que el nodo se va a guardar la variable R, que viene siendo la variable que mencioné en la parte anterior de nuestra estructura. Auxiliar apuntador siguiente va a ser igual a cabeza. Auxiliar apuntador anterior va a ser igual a F. Ahora se crea una condición: si cabeza es igual a null, entonces cabeza va a ser igual a auxiliar. Si no, se abre un while. P apuntador anterior va a ser diferente a F. Si se cumple esa condición, entonces P es igual a P apuntador anterior. P apuntador anterior va a ser igual a auxiliar. Y auxiliar apuntador siguiente va a ser igual a P. Auxiliar apuntador anterior va a ser igual a F. F apuntador siguiente va a ser igual a auxiliar. Y cabeza se le va a asignar a auxiliar. Ahora ya terminamos nuestra parte de insertar por la izquierda. Ahora trabajaremos con la función visualizar D, que viene siendo visualizar por la derecha. Ahora, otra vez, como lo dije anteriormente, se utiliza el código CLRSCE para limpiar en pantalla. Se hace una condición si cabeza está vacía. Esta condición la hago por si acaso el usuario quiere visualizar pero no ha digitado ninguna información, entonces que muestre en pantalla lista vacía. Entonces se hace un pantallazo que diga la lista está vacía. Se utiliza el hechar. Esta función se utiliza para parar el programa, pausar, y el return para que retorne a nuestro menú. Auxiliar se le asigna cabeza, entonces que muestre en pantalla lista por la derecha. Ahora se hace un withchar que diga auxiliar apuntador siguiente es diferente a cabeza, entonces que muestre en pantalla nuestra variable
R, que fue la que digitó el usuario al momento de guardar su información. Auxiliar es igual a auxiliar apuntador siguiente. Ahora se crea una condición. Si auxiliar apuntador siguiente es igual a cabeza, entonces que muestre en pantalla nuestra variable R. Auxiliar es igual a auxiliar apuntador siguiente. Se utiliza el echar para pausar el programa. Ahora trabajaremos con la función visualizar y, que viene siendo visualizar por la izquierda. Se utiliza el código CLRS para limpiar en pantalla, como lo dije anteriormente. Se hace una condición: si cabeza es igual a none. Esto lo hago por si acaso el usuario quiere visualizar pero no ha digitado nada. Entonces que muestre en pantalla la lista está vacía. Se utiliza el echar para pausar el programa y el return para que retorne a nuestro menú. Auxiliar se le asigna F, entonces que muestre en pantalla lista por la derecha. Short F apuntador anterior es diferente a F, entonces que muestre en pantalla nuestra variable R. Auxiliar es igual a auxiliar apuntador siguiente. Ahora se hace una condición: si auxiliar apuntador anterior es igual a F, entonces que muestre en pantalla nuestra variable R. Auxiliar es igual a auxiliar apuntador anterior, entonces que haga pausa con nuestra función echar. Ahora trabajaremos con nuestra función eliminar D, que viene siendo eliminar por la derecha. Se utiliza el código CLS para limpiar pantalla. Ahora se hace una condición: si cabeza es igual a none, o sea, si el usuario no ha digitado nada, entonces que muestre en pantalla lista vacía. Se utiliza el echar para pasar el programa y el return para retornar a nuestro menú. A P se le asigna cabeza. Ahora se hace una condición: si cabeza apuntador siguiente es igual a cabeza, entonces que muestre en pantalla se eliminó nuestra variable que viene siendo R de la lista. Cabeza es igual a none, o sea que cabeza está vacía. Si no, cabeza es igual a cabeza apuntador siguiente, entonces que muestre en pantalla se eliminó nuestra variable R de la lista. F apuntador siguiente es igual a cabeza. Cabeza apuntador anterior es igual a F. Se utiliza el echar para limpiar nuestra pantalla. Ahora trabajaremos con el código, con la función, buscar. Se utiliza el código CLS para limpiar pantalla. Ahora se crea una variable entera que en este caso le asigné como nombre X y una variable tipo char que le asigné como nombre R que tiene 30 caracteres. Entonces se muestra en pantalla que desea buscar. Esa información que el usuario digite será guardada en la variable R. Fd es igual a cabeza, entonces se hace un do while. Entonces X es igual a STSCMP R, Fd apuntador R. Este código lo utilizo para comparar variables tipo char. Ahora se hace una condición: si cabeza es igual a 0, entonces que muestre en pantalla se encontró nuestra variable R de la lista. Ahora Fd es igual a Fd apuntador siguiente. Ahora se hace un while. Si Fd es diferente a cabeza y X diferente a 0, ahora se crea una condición: si cabeza es menor que 0 o X mayor que 0, entonces que muestre en pantalla no se encontró la variable que digitó el usuario de la lista, el echar para pasar al programa. Ahora se utiliza la función eliminar D. Después se utiliza el código CSS para limpiar pantalla. Se crea una variable entera que en este caso le asigné como nombre R, una variable tipo char
que en este caso le asigné como nombre T, que tiene 30 caracteres, y que muestre en pantalla que digite un valor para eliminar al que sigue, que se guarda en la variable T, que es tipo entero. FD se le asignará cabeza y QD se le asignará cabeza. Entonces se queda un ciclo do while. Entonces R es igual a CRST, FD apuntador Erwin. Esto se utiliza, como les dije anteriormente, para comparar nuestra variable tipo char. A P se le declara cabeza. P va a ser igual a la cabeza apuntador siguiente. FD apuntador siguiente va a ser igual a la cabeza. Cabeza apuntador anterior va a ser igual a FD. Entonces va a mostrar en pantalla, se eliminó a la variable R de la lista. Si no, entonces QD va a ser igual a FD apuntador siguiente. Y FD apuntador siguiente va a ser a QD apuntador siguiente. QD apuntador siguiente, apuntador anterior, va a ser igual a FD. Entonces, que muestre en pantalla, se eliminó R de la lista. FD es igual a FD apuntador siguiente. Un while FD apuntador, FD diferente a cabeza y R diferente a 0. Entonces se hace una condición. Si R menor que 0 o R mayor que 0, entonces que muestre en pantalla no se encontró la variable que mandó a buscar el usuario para eliminar de la lista para eliminar. Se utiliza el hechar para pausar el programa. Ahora, por último, hacemos la función eliminar AND, que viene siendo equivalente a eliminar antes de la variable que desea buscar. Se utiliza SCR para limpiar en pantalla. Se declara una variable entera que se le dará como nombre J y una variable tipo char que asignaré como nombre T, que tiene 30 caracteres. Se le mostrará al usuario que digite un valor para eliminar antes del valor que digitó, que se les guardará esa información en la variable T, que fue la que creé anteriormente. FD es igual, se le asignará a F y QD se le asignará a F. Se le asignará será un do while. J es igual a T, FT apuntador R. Si J es igual a 0, entonces queda la siguiente condición: QD es igual a FD apuntador anterior. FD apuntador anterior es igual a QD apuntador anterior. QD apuntador anterior apuntador siguiente es igual a FD. Entonces, que muestre en pantalla, se eliminó nuestra variable R de la lista. Cierro la condición. FD es igual a FD apuntador anterior. Which FD apuntador a F y J apuntador a 0. Entonces, que haga una condición: si J es menor que 0 o J mayor que 0, entonces que muestre en pantalla no se encuentra la variable T de la lista. Se utiliza el hechar para pausar el programa.